social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Estoy escribiendo a la productora, perdónenme tanta espera, no es lo normal, pero bueno. Ya estamos al aire, profesor. Es demasiada espera. Ya estamos al aire, yo cuando quiera. Creo que estamos en el aire, la verdad que no sé si estamos en el aire. Sí estamos. Nuevamente les ofrezco mis disculpas por este inconveniente, esta espera tan larga, aproximadamente 7 minutos. Hoy, esta semana viene cargada de información, lo terrible ocurrido en Turquía con el terremoto o los terremotos y las réplicas. La verdad que bueno, se habla más de 40.000 muertos, yo no sé cuántas viviendas. Yo no sé si estoy en el aire, así que sigo hablando. Tenemos por otro lado una cosa, un desastre. Afortunadamente la comunidad internacional está respondiendo bien. Se está brindando apoyo pese a las dificultades en el caso de Siria por la guerra. Hoy también es el Día Mundial de la Radio. Entonces felicitamos a todas las emisoras de radio, en particular a esta, la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, por encima, ya nonagenaria, por encima de los 90 años, y además modernizándose, la emisora que se ve. Hoy en el programa del 13 de febrero estamos en el día intermedio entre el Día de la Juventud, el 12, que fue ayer, y el Día de los Enamorados y de la Amistad ahora, el día 14, es decir, que estamos como una bisagra entre dos eh, fechas importantes, ¿no? El informe de la ONU al gobierno de Panamá, hablando de los problemas de nuestra diáspora, de la falta de atención, hay que llamar la atención sobre eso porque preocupa. Preocupa que los datos que nosotros manejamos, que aproximan, estamos más cerca de los 8 millones de venezolanos fuera que de los 7, de acuerdo a nuestro último informe del mes de diciembre. Bueno, implica que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para conectar a la diáspora con el país y al país con su diáspora. Es decir, estamos trabajando en una nueva geografía. Lo hacemos desde Radio Caracas, ya lo decíamos, emisora pionera de la radiodifusión venezolana. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares. En la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hoy dándole continuidad al tema de la salud y la diáspora, de los proyectos que hay de los venezolanos y de las organizaciones de venezolanos y de los centros de educación venezolanos. Y de las organizaciones de venezolanos fuera del país. Habíamos hablado y nos habíamos reunido en un primer encuentro con Gustavo, primero en el capítulo o clúster de la red global dedicado al tema de la salud. En un segundo encuentro participaron las doctoras Maritza y Eunice al mismo tiempo que el propio doctor Gustavo Villasmil.
Y allí hablamos de un proyecto, se detalló la importancia del proyecto del que vamos a hablar en este momento y de lo que nos van a hablar en los próximos minutos. Primero, agradecerle a los doctores que están ocupados, tienen pacientes, tienen o impacientes, tienen docentes, alumnos en las universidades, también tienen docentes porque forman docentes en las áreas en las que trabajan. Comenzamos con la doctora Eunice Ugel. La doctora Eunice Ugel, ellas me enviaron un resumen curricular eh, muy pequeño, porque yo no sé por qué, porque la idea que uno tiene es que la investigación que han hecho no cabe en una hojita, entonces de todas maneras se les agradece y cualquier cosa que falte, por favor, díganla ustedes. La profesora es profesora en la UCLA, en la Lisandro Alvarado, es investigadora de FISPIBEN. Después nos explicas qué es, si lo estoy pronunciando bien además. Es estadístico, es especialista en salud pública. Cuando leí el currículum de la doctora Eunice, yo dije, bueno, pues yo recuerdo haber dado clases en la Escuela de Salud Pública en Algodonal, donde estaba Vicentini, el profesor, y el que dirigía el posgrado, que era un profesor de pelo blanco, amante de la gerencia, con quien compartimos unos momentos preciosos. Entonces me hiciste recordar las rosas del algodonal, que son preciosas, donde se impartía, o yo no sé si se sigue impartiendo el posgrado en salud pública. La doctora Maritza Durán es médico internista, ella hizo el grado en la UCB y el posgrado en los Andes, Correcto. ejerce como doctora en la Clínica El Ávila, eh, ha sido fellow o es fellow en el American College of Physicians y además estudió, me van a perdonar, eh, cardiométrica, no, es que tengo una reciente operación de cataratas, entonces me cuesta, no tengo la fórmula y estoy complicado. Entonces, es el estudio del que vamos a hablar. Ella coordinó ese estudio o es parte del equipo de coordinación de ese estudio. Y acaba de incorporarse afortunadamente el doctor Gustavo Villasmil. Gustavo además es amigo de vieja data, es médico cirujano, especialista en planificación sanitaria y gestión de hospitales. Trabaja en el hospital universitario, es decir, que es docente y también forma parte de este proyecto del cual nos van a hablar en este momento. Eh, a ver, no sé quién va a arrancar, pero yo siento que hay una gran paradoja en Venezuela. En Venezuela hacía poco tiempo no había medicinas, tampoco hospitales, ni siquiera quedaban lo que ellos llamaban barrio adentro, ¿no? Parece que barrio adentro se transformó en, digamos, centros, quedan pocos CDI, hasta donde tengo información. No había medicinas, pero tampoco había salud. Ahora hay medicina, tenemos creo que la farmacia más grande de Latinoamérica, pero no hay plata para comprarla, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué mundo es este? Eso tiene solución, esa es la primera. Y la segunda es que estaba hablando con un esfuerzo que está haciendo la universidad, creo que es la Carlos III o la Complutense, una de las dos, que es vinculando lo que ustedes intentan trabajar, lo que nos van a mostrar, con el mundo de la psicología. Es decir, están analizando el perfil psicológico de las personas que tienen tensión, etcétera. Y como tengo una reunión después con la gente de ABEPSI, yo dije, bueno, podría ser interesante escuchar los argumentos. Entonces, por favor, primero agradecerles y arranque en el orden que ustedes hayan propuesto. Bueno, yo me voy a permitir arrancar. Profesor, buenos días, buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros y gracias por la invitación. En primer lugar, es muy importante todo esto porque ese estudio que nosotros hicimos, donde estuvo Eunice, además éramos un equipo de 5 investigadores con muchísimo más de 300 colaboradores, se llama Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica o EVESCAM, que lo llevó la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y la Fundación para la Investigación Clínico Epidemiológica en Venezuela, que es lo que se llama FIFPEVEN. Entonces, ese estudio nos ayudó a determinar, o nos dio los datos para ver las prevalencias de las enfermedades de los factores de riesgo cardiometabólicos en Venezuela.
ya que en Venezuela la primera causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, ¿ok? Y después seguido por cáncer y después diabetes. Estamos igual que lo que está pasando en el mundo. Nos permitió determinar que 34,1% de la población es hipertensa y que 12,3% de la población venezolana es diabética. Y como usted bien lo dijo, en esa época, esos años difíciles de 2016-2017, muchas de estas personas no tenían acceso al tratamiento, no solo por cuestiones económicas, sino porque no había disponibilidad. Ahora, si bien tenemos medicamentos, estos medicamentos no son accesibles a una parte muy importante de la población, la parte que está de más bajos recursos, porque definitivamente por cuestiones económicas. Y esto es más cierto en la medida que nos vamos alejando de la capital. En la medida que nos alejamos de Caracas, vemos sobre todo hacia el interior del país, cómo estas personas que padecen enfermedades crónicas que dependen de un adecuado acceso a su tratamiento y de un adecuado control para evitar las complicaciones que los terminan o matando antes de tiempo o discapacitando, igualito no cuentan con estos recursos, no cuentan con un sistema que les permita un adecuado control. Entonces, esa situación que usted nos está planteando ahora es muy vigente y la vemos, la vivimos nosotros, sobre todo que trabajamos en hospitales y que vamos también al interior del país vemos que esa realidad está vigente, lamentablemente está vigente hoy en día, con todas las consecuencias que trae para nuestra población. Profesora Eunice, Aquí estoy. díganos, explíquenos qué es eso de FISPIBEN, qué están haciendo, en qué consiste este proyecto. Nosotros hasta donde hemos podido, digamos, respaldar, tenemos una reunión la próxima semana con la gente esta semana con la gente de la UIM, buscando fórmulas para apoyar esta iniciativa, porque además le interesa mucho a los países de acogida, a quienes hoy acogen a esos casi 8 millones de venezolanos. Entonces, díganos usted, por favor, con Sí, sus estadísticas, ¿cómo hacemos con ese tema? sí, bueno, fíjese que la magnitud del problema a nivel de salud pública, esta diáspora nuestra, debemos tenerla de alguna forma, hacerle un seguimiento, monitorearla, porque los países de acogida no estaban o no están preparados para lo que nosotros vayamos a encontrar. Las condiciones de salud de la población migrante puede impactar al sistema de salud de los países que la están dando acogida. Entonces, es de relevante importancia conocer, ya sabemos lo que tenemos acá con el estudio que acaba de presentar Maritza, pero eso se puede inferir en la población que ya está saliendo. Al inicio estaban saliendo los más jóvenes, ahora está saliendo, y desde hace algunos años atrás, 2, 3 años, los familiares y quienes realmente pues tienen estos problemas de las enfermedades no transmisibles. Entonces, yo creo que es de suma importancia, es una inquietud que tenemos y que se requiere visibilizar este problema en las personas que están migrando. Y como usted bien lo comentó al inicio, esto continúa, esto cada vez es mayor y se deben preparar tanto nosotros como los países que los están recibiendo. Entonces yo creo que es una inquietud, es de importancia dentro de la fundación. Vuelvo y repito, la fundación es Fundación para la Investigación de Salud Pública Epidemiológica de Venezuela, de los venezolanos, estemos donde estemos. Entonces, ya partimos de este proyecto, le hicimos un seguimiento a estos participantes dentro de nuestro país, pero ahora debemos conocer las condiciones de salud de nuestros migrantes. Ahí, antes de darle la palabra a Gustavo y hacerle una pregunta a Gustavo, se me ocurren varias cosas en esta
nosotros hemos hecho ya ruido con las organizaciones que podrían ser parte de este estudio, digamos, que podrían participar con los instrumentos que ustedes han desarrollado, ¿no? Pero me parece que nosotros podríamos hacer un evento global para presentar los resultados del estudio, convocando a estas organizaciones, incluso para sensibilizarlas aún más. Se me ocurre eso en primer lugar. Se los propongo. Si están de acuerdo, le damos plomo, pues, ¿no? Y la segunda cosa es que me atrevo a sugerir una reunión de trabajo con la gente aquí en España que está trabajando los temas de tensión y psicología. Y ahí están, digamos, y creo que ahí hay una metodología que podría enriquecer, que podría dar pie incluso para convocar a otros actores a la Escuela de Psicología, a BEPSI, no sé, lo dejo allí para que ustedes lo piensen, pero quisiera escuchar los argumentos de nuestro locutor, que en el Día Mundial de la Radio, eso tiene mucho peso, entonces no estamos hablando con cualquier persona, además de doctorísimo, que es responsable de salud del Estado Miranda, es locutor, es decir, que sabe de radio. Gustavo, bienvenido, gracias. Un gusto, profesor Marixa, Eunice, a la audiencia, así como no, orgullosamente el 49662, certificado. Fíjense, lo que está en mesa es un verdadero, para usar como lo denominó una querida profesora, la profesora Graciela Soriano, historiadora, un verdadero drama epocal. Aquí no estábamos ante una coyuntura, un momento dado por una catástrofe natural que las hemos vivido, estamos ante una situación nunca antes vivida por esta sociedad, ni siquiera durante sus grandes procesos, los procesos políticos más complejos que haya podido vivir, le hace guerra de independencia, guerras civiles, en el 19, epidemia o endemoepidemia de malaria hasta la primera mitad del siglo XX. ¿No? Lo que está viviendo Venezuela es una cosa nunca antes escrita y puede que tenga sorprendidos a muchos factores de poder en Iberoamérica, léase gobiernos, organismos internacionales. Lo que no hay, profesor Páez, es espacio para la sorpresa, porque de esto se habló suficientemente, qué era lo que estaba pasando en Venezuela y en qué iba a parar el drama venezolano. Y lo tenemos ahí, 8 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo, buscando, como decía Joan Manuel Serrat, dónde meter la vida, con fortuna muy variada, muy variable. Primero se fueron los poseedores de capital, los profesionales a partir del año 2002 con el paro nacional, se fueron yendo los profesionales liberales, ahora se está yendo pues todo aquel que es capaz de echarse una mochila al lomo con una vianda o algo más y caminar y llegar desde Valencia hasta Lima y cosas así. Entonces la pregunta que nos hemos hecho nosotros, desde los hospitales públicos venezolanos, a partir de lo que fue la experiencia ya narrada por mis colegas de EBSCAM, nosotros que tenemos más o menos definida la fotografía de la Venezuela que quedó atrás, que no tiene acceso al medicamento, porque farmacias hay, comida hay, lo que no hay es dinero para comprarlas, y esto no es cosa menor en un país como el nuestro, en el que 2/3 partes de todo lo que consume una persona para garantizar su salud o tratar su condición de enfermedad viene de su propio bolsillo. Esto es un viejo drama venezolano que jamás es un sello de inequidad sanitaria terrible. Estamos entre los países más inequitativos del mundo. Bueno, tenemos la fotografía de la Venezuela que se quedó atrás. ¿Quién tiene la fotografía de la Venezuela que llegó caminando, pasando páramos hasta Lima, hasta Santiago de Chile, o que cruzó la selva del Darién, que ni Francisco Pizarro, el conquistador, se atrevió a hacerlo, y está allá frente a una pared allá en el estado de Texas esperando a que le dejen pasar, o que se va en un peñero hasta las islas del Caribe angloparlante, o el Caribe neerlandés, a expensas de ser recibidos a bala limpia. Bueno, esa foto no la tiene nadie, profesor.
y es necesario. Nosotros, más que un interés científico, no tengo inconveniente en decir aquí que hay un deber ético que cumplir con ese tercio, por lo menos, de venezolanos que anda por el mundo, sabe Dios cómo, cargando en su mochilita no solo la muda de ropa que pudo meter, sino su enfermedad crónica. Y esto quiero destacarlo más adelante. Y no sabemos qué tiene, qué enfermedad le afecta, y ni siquiera sabemos, mucho menos sabemos, si tiene acceso a alguna modalidad, por mínima que sea, de cuidado médico. Nosotros nos creemos en el deber de dar ese paso adelante, y pues le agradecemos al Observatorio Venezolano de la Diáspora, a usted, profesor, y a las personas que ya se han de alguna manera pronunciado al interés que este programa, esta propuesta les ha merecido, porque creo que hay un deber moral de ir en pos de un venezolano que en este momento no sabemos por qué kilómetro de la Panamericana vaya a pie con su mujer y sus hijos. Eso es un tema que este drama epocal que vivimos no puede soslayar ni con estudios o con referencias anecdóticas en la literatura médica, que las hay, o con hacer el favor en algún sitio, con todo cariño y gratitud a factores que aquí se han hecho presentes. Quiero nombrarlos, profesor, hay que decirlo: el gobierno municipal de la querida Cúcuta, la gobernación del departamento de Norte Santander, por citar en Colombia, dos factores que se han echado al hombro. En Colombia hay más de 1 millón, casi 2 millones de venezolanos. En el vecino ha sido el ejército, una cosa increíble. Yo una vez escribí al respecto, quienes montan las cosas y enseñan a hablar portugués y le arreglan los papeles a la gente y procuran comida y vacuna, ha sido el ejército del Brasil en el estado de Roraima, y cerca de 500.000 venezolanos fue la última cuenta que yo tuve, y así por el estilo. Muchos factores se han movido y se los agradecemos de corazón, porque esos son gente nuestra. La pregunta, profesor, ¿qué va a hacer de ese tercio de país que cambió nuestra geografía para siempre, que anda caminando por el mundo con sus dramas, con sus angustias, con su dolor, pero además con una enfermedad cuesta que no sabemos ni siquiera cuál sea? Y ahí está un poco el centro. Pero Gustavo, te tengo que cortar para dejar 2 preguntas en el aire y un agradecimiento de la diáspora, o a nombre de la diáspora. Es muy pretencioso de mi parte, pero creo que mucha gente lo debe sentir así. El hecho de que se considera esa palabra que ustedes están diciendo acerca de la diáspora, esos venezolanos con los que tienen un deber ético, sorprende frente al silencio de muchos, frente al desdén, frente al menosprecio e incluso el desconocimiento consciente, ¿no? Que se ha manejado en Naciones Unidas, o que uno ha visto en unas declaraciones. La gente dice: yo no creo, pues, ¿no? que haya tanta gente. Bueno, pero eso no es un problema de creer o no, es un problema de datos, ¿no? Entonces, primero, agradecer eso. En segundo lugar, yo creo que hay un interés de la OIN. Nosotros con la OIN hemos desarrollado un acuerdo en el que estamos mapeando, mostrando en un mapa las más de 1.000 organizaciones de la diáspora que existen dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, porque este es un esfuerzo que está haciendo la sociedad civil. Y yo quisiera dejar para la segunda parte, entonces ahí sí les pediría que se desconecten y se vuelven a conectar al mismo link. Yo sí les pediría que explicaran un poco eso que me explicaron a mí, como una persona que no conoce el tema. ¿Cómo es eso de que esto explica el 30% de la mortalidad? ¿Cómo es eso que no existe información epidemiológica en el país sobre estos asuntos? ¿Cómo es eso? Pero eso me lo dicen, por favor, al regreso. No quería, tuve que cortarlos para poder darles mayor amplitud en la respuesta en el segundo segmento de nuestro programa. Todo ello al regreso. Gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Regreso a nuestro segundo segmento, de nuestro programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con tres distinguidos invitados, además conocedores de un tema y luego muy sensible, conocedores de un tema muy importante. La doctora Maritza Durán es médico internista, ya dije, se graduó en la Central y luego hizo posgrado en la ULA. Al revés. Al revés, fue en la ULA y después Sí. posgrado en la Central. Ok. Claro, sí, en el universitario, sí. Ok, en el alma mater, venciendo sombra, pues. La doctora además forma parte del proyecto EVESCAN, que ha logrado identificar y suplir. Yo me supongo que, dado las carencias de información epidemiológica en el país, el último informe creo que le costó el puesto a la ministra, que se le ocurrió producir un informe cuando nosotros teníamos una tradición sanitarista de lujo, ¿no? Los Gabaldón y compañía, pues, ¿no? Que acabaron con unas enfermedades y estos están acabando con quienes acabaron con las enfermedades, sí, están acabando con los médicos y ahorita están reapareciendo esas enfermedades que se habían extirpado en el país. Está la doctora, nos acompaña también la doctora Eunice Ugel, es profesora de la Universidad Lisandro Alvarado, ahí cerca del Turbio, ¿no? Y de nuestra Virgen querida, de la Divina, que fue hace poco, además, ¿no? En enero. Y es además estadístico, ha trabajado todo el tema de salud pública y forma parte también de este proyecto de EVESCAN. Ellos en algún momento han estado trabajando asociados a centros de excelencia como la Universidad de Harvard. Y el doctor Gustavo Villasmil, quien es médico cirujano, profesor en la universidad, pero además trabaja en el hospital universitario y además de eso fue director de salud del estado Miranda, es decir, que son conocedores y les agradecemos el tiempo y el trabajo que realizan. Yo sí quisiera dejarle dos propuestas en el aire y no volver a insistir sobre ellas, la necesidad de hacer un evento internacional Zoom para presentar esos resultados de EVESCAN en Venezuela y motivar a las asociaciones de médicos
y de aquellas que hemos contactado de nuestra red global. Yo creo que esto los motivaría mucho, conocer lo que ustedes, los hallazgos de ustedes. Y creo que la segunda sería interesante una reunión con este equipo que está trabajando en España, la relación con algunos de los temas que ustedes analizan y el mundo psicológico. Más tarde tendré una reunión con la gente de la universidad que trabaja estos temas para ver si podemos conectar. Pero había dejado una pregunta en el aire que es, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Cuáles fueron los hallazgos? ¿Cuál es la importancia de esto, con este conocimiento para los gobiernos, los gobiernos locales e internacionales y de países que acogen a los venezolanos? Gustavo se cerró hablando de Cúcuta. eh, bueno, solo el cementerio que montó la médico forense en Riohacha para poder enterrar a los venezolanos que se mueren ya es un gesto de generosidad. Y en Colombia tenemos en este momento más de 3 millones de venezolanos. Los datos del DANE ya lo montan en 2.900.000, pero los datos extraoficiales lo colocan por encima de eso. Entonces, el esfuerzo que ha hecho Latinoamérica es enorme y yo creo que retribuir de alguna manera con información de la que ustedes sugieren para el conocimiento y mejor diseño de políticas públicas sería ideal. Así que, por favor, les dejo la palabra. Bueno, fíjese, profesor, aquí tenemos varios aspectos. Uno, ya sabemos que las enfermedades no transmisibles, la hipertensión, diabetes, son enfermedades con alta prevalencia en Venezuela. El segundo hecho es que si bien en principio, como ya lo explicó Eunice, la población que emigró eran personas jóvenes de 18, 20 años, menores de 30 en su gran mayoría, en la medida que ha pasado el tiempo, primero esa población ha ido envejeciendo y segundo se ha ido gente de más edad en quienes estas enfermedades son más prevalentes. El otro punto que es bien importante es que si estas enfermedades no se tratan no se controlan adecuadamente, van a traer discapacidad y van a sobrecargar los sistemas de salud de los países de acogida. Si no se hace, entonces una identificación clara de cuál es el problema, de cómo están, de cuál es el número, y se les somete a un control adecuado. De esa manera, eso va a ser muchísimo más rentable para los países de acogida que estar atendiendo personas que van a diálisis o personas que necesitan ir a una emergencia por un infarto o por un ictus, por ejemplo, un evento cerebrovascular. Y además estas enfermedades están muy relacionadas con los determinantes sociales de salud. Eso que usted dice, esa relación, por ejemplo, lo que señala, hay mucha relación entre hipertensión y factores estresantes, hipertensión y ansiedad, hipertensión y depresión. Entonces, ahí los determinantes sociales de salud, le hace la escolaridad, el estrato socioeconómico, las condiciones de vida del individuo, el ambiente, si tiene empleo, si tiene seguro o no. Eso va a tener mucha influencia en las enfermedades crónicas, en las enfermedades no transmisibles, particularmente en hipertensión y diabetes. ¿Y nosotros qué nos estamos proponiendo entonces? Evaluar primero en esa población, en esa diáspora venezolana que está a lo largo, dispersa en el mundo, pero que su gran mayoría, más del 70%, está en América, en Latinoamérica, en su gran mayoría. Esto determinar entonces cuál es el impacto que tienen esos determinantes sociales en relación en esa población hipertensa y diabética, en lo que respecta a si están o no en tratamiento, si han necesitado ir a emergencia, e incluso si han tenido que acudir al sistema de salud, cuál ha sido su percepción de la atención en ese sistema de salud, si han sentido discriminación o si por el contrario están inmersos ya en el sistema de salud y pueden tener acceso a un control regular. Son datos que van a ser muy importantes, el saber cuántos, el saber cómo están. Y esto es bien valioso para esos países de acogida. Profesora Eunice, usted que es estadístico, que maneja datos, por favor. Sí. Bueno, justamente para tener una visión clara, o por lo menos un acercamiento bastante importante, un marco muestral de esta población, de esta diáspora, es imprescindible. ¿Okay? Tenemos que saber primero dónde están las condiciones en las que están,
todas las características socioeconómicas, en principio, para determinar la relación de estas variables con las enfermedades que tienen en este momento. Entonces, bueno, como usted lo ha mencionado y como lo sabemos, sin información, sin estas cifras es muy difícil plantear soluciones, plantear un buen plan, ¿verdad? Para intervenir y poder mejorar las condiciones en este momento, pues de las dos enfermedades que estamos tratando de conocer, ¿ok? De las características de estas pacientes de estas dos enfermedades. Pero desconocemos, bueno, te dejo una pregunta al aire, profesor, que ¿cómo hacemos si no tenemos estadística? No tenemos estadística desde hace una década o un poco más. Yo diría hace 15 años que no tenemos una cifra oficial que nos permita inferir sobre esto, ¿ok? Entonces, ¿qué nos propusimos? Bueno, buscarlas nosotros mismos, buscar cómo es el panorama a nivel interno, y ahora pues nos corresponde verlo y buscarlo en el exterior. Entonces yo creo que allí la importancia y por supuesto relacionarlo con todos los factores que puedan estar condicionando y que podamos controlar y mejorar, bueno, ya con las políticas de salud de cada uno de los países donde está. ¿Qué podemos hacer? Usted nos está sugiriendo, pues, empezar por España. Podemos empezar con los migrantes de España, lógicamente. Pero quien tiene la mayor carga, lo ha conversado, lo ha informado Marisa, es Latinoamérica, básicamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros vamos a proponer un estudio que tenga las bases científicas para determinar todo lo que tengamos que determinar en una muestra y que nos permita inferir en la población que está en todos los países del mundo. ¿Okay? Entonces, bueno, podemos empezar por España, por decirles algo, si se da. La idea es empezar y ajustar ese protocolo, ajustar ese diseño de ese estudio para garantizar los resultados que nosotros queremos aportar. A lo mejor me expresé mal. La idea con el tema de España era que una universidad está haciendo un estudio que podría ser interesante para el que ustedes están adelantando y que podría ser complementario, pero obviamente, como dice la doctora Eunice y la doctora Maritza, el grueso de la diáspora está concentrada en Latinoamérica y por allí, creo yo, sin duda, hay que comenzar. Y por eso la idea del evento, nosotros hemos tocado y nos hemos reunido ya con organizaciones, le hemos planteado este estudio con algunos de los datos que teníamos del perfil, más de 40 años, etcétera, etcétera, toda aquella cosa que ustedes nos dijeron, y ahí tenemos disposición, pero yo creo que sería muy útil poder presentar los resultados que ya ustedes tienen a todas estas organizaciones. Creo que sería muy claro. Sí, les dejo, es que escuchándolas, yo digo, la responsabilidad de los venezolanos y de las organizaciones venezolanas y de las universidades venezolanas, yo me quito el sombrero. Porque esto debería ser una función del gobierno. Esto debería ser saber dónde están sus ciudadanos, cómo está, cuando uno ve lo que hace Italia con Véneto, dónde están, cómo están, qué hay que hacer, cómo ayudarlo. ¿Cómo ayudar? Tú dices, oye, que esto recaiga sobre la sociedad civil, genera como una cierta, por no utilizar alguna palabra malévola, una cierta indignación, ¿no? Porque de verdad no se explica. No hay perdón de Dios con este desprecio. No sé si quieres agregar algo, Eunice, que creo que te corté. Bueno, no. Está bien. No lo recuerdo, pero era nada más agregar. Gustavo, ¿está callado? Profesora Maritza. No, sí que aquí, como usted bien lo señala, o sea, definitivamente Latinoamérica es donde está el grueso. Ya en Colombia, este fin de semana había más de 2,5 millones, y usted dice que está acercándose a 3 millones. Perú tiene más de 1,5 millones.
En Estados Unidos las cifras no se actualizan en 2021, pero ahorita pero ya en 2021 habían más de 500.000. Ecuador también y Chile. Esos son los 5 países donde está concentrada la gran mayoría. Después viene Brasil, después viene Argentina, pero lo que es en esos países, de verdad que hay una gran cantidad de venezolanos y obviamente Colombia es la que carga con el grueso de la población porque además es la que tiene menos restricciones para entrar. Sí. Gustavo, te veo callado. Ya recordé lo que le iba a ok. Diga, profesora. Y no, la importancia, lógicamente, de presentar los resultados ya que tenemos. Esto es súper importante porque es la base, o sea, es por qué nosotros estamos proponiendo esta segunda fase, vamos a decirlo así, para nuestros conciudadanos, ¿ok? Entonces, bueno, Maritza ha sido portavoz de estos resultados donde sea, donde se presenten, donde podamos. Lo estamos haciendo, bueno, con mucho orgullo, pues ahora conocemos que son las cifras que manejan la OPS, por ejemplo, porque es que no había ese dato en ninguna parte. Entonces, lógicamente lo podemos seguir presentando. Marisa siempre va a hacer gala de sus dotes para eso. Y bueno, ya vamos a ver todo lo que se requiere. Hay una segunda fase de esto que son 2 fechas importantes en las cuales nosotros hicimos el estudio venezolano de salud cardiometabólica. Y el primero fue en 2014-2017, o sea, se imaginará, era la primera periodo donde salió una gran parte de la diáspora. Luego, después, el segundo, que es el seguimiento, se realizó en el 2018-2020. Otro periodo bastante importante porque era el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, de todo, de gasolina, bueno, todavía la tenemos, pero en menor proporción, ¿no? Entonces, esto es importante. Este segundo estudio está por publicarse los resultados, pero ya tenemos esos resultados en la mano. Entonces, son cifras bastante dramáticas. Y por allí, o sea, es un seguimiento que le hemos hecho. O sea, un tiempo importante, otro tiempo de crisis, y ahora viene, bueno, ¿qué pasa con nuestros venezolanos en el exterior? Entonces, yo creo que que se fueron por la crisis. Exacto. Chévere. Bueno, Gustavo, doctor Gustavo, lo veo muy callado. A propósito de quería hacer referencia, profesora, a este interés que me ha dicho usted. Entendí que es el Instituto Carlos III de España. Me pareció entenderle. Creo que es o la Universidad Complutense o la Universidad Carlos III. Una de las dos está haciendo una investigación. Te digo porque me hicieron una entrevista y ya yo entré en contacto con el profesor los coordinadores. Yo dije, esto puede ser de mucho interés. Entonces, poder tener una reunión pequeña con el equipo de BESCAN, intercambiar información, a ver si ustedes ven alguna posibilidad, lo dejo allí para que ustedes lo analicen. Sí, sin duda. Bueno, me hace ilusión que sea la Carlos III. O sea, que ningún español en toda la historia se ocupó más de América y de nosotros en Venezuela que el gran Carlos III. Yo tengo una gran admiración. Pero es que fíjese, es muy pertinente esta propuesta, porque recuerdo, yo estuve en septiembre, octubre del año pasado atendiendo un compromiso académico en Bogotá y me conmovió la campaña, incluso se ve en el aeropuerto de El Dorado, que a propósito del tema de los venezolanos y promoviendo la acogida al venezolano, y hubo un afiche que me conmovió. Salía un señor con un niñito en la mano, el inmigrante, el refugiado, un individuo cuyo mundo de vida ha desaparecido. Valga decir, sus referentes básicos, la casa, la escuela, los amigos, el vecindario, el trabajo, los familiares, han desaparecido. ¿Por qué? Porque tuvo que marcharse a tierra extraña, bueno, buscando qué comer y buscando dónde guarecerse. Que ese drama, que digo, es un drama epocal, que han vivido muchos países en el mundo. Venezuela no, Venezuela recibía inmigrantes.
se traduzca o acompañe a la enfermedad crónica, la verdad es que no debería ser tampoco sorpresa. Yo creo que hay un elemento, una beta muy fuerte para generar investigación útil. Porque finalmente, y este es el segundo punto que quería comentarle, ¿cuál es el peso, cuál es el impacto que está teniendo la situación venezolana en cuanto a la diáspora que requiere atención médica en los países de acogida? Que va llevando al hombro la enfermedad crónica. La enfermedad aguda tiene una particularidad, que es que el paciente o se muere o se cura. Bueno, en algunos casos se puede cronificar, pero usualmente la solución es hacia la solución, hacia la curación o hacia la muerte. Entonces, un paciente cuyo drama va a durar poquito, relativo corto tiempo. Pero, ¿qué pasa con la enfermedad crónica? Le hace el hipertenso, que no va a dejar de serlo. Hay que manejar esa condición con medicación, con dieta, etcétera, etcétera. El diabético, lo mismo. El paciente portador de una enfermedad inmunomediada, el paciente con un cáncer, un paciente que va a vivir por el resto de su vida con una condición requiriendo atenciones médicas de mayor o menor complejidad que impactan tremendamente sobre sistemas sanitarios que ya están comprometidos, pero que además, como el venezolano, nacieron todos bajo el signo del tratamiento a la enfermedad aguda, la tuberculosis, la malaria, hace 100 años, y que han tenido problemas, como el venezolano, para adaptarse a la nueva realidad epidemiológica de la enfermedad crónica. Algunos países lo han hecho mucho mejor que otros, caso chileno, Colombia creo que tiene una experiencia muy interesante, otros países se han quedado atrás. Venezuela simplemente nunca inició esa carrera porque, bueno, no voy a entrar a hablar de lo que fue Barrio Adentro, simplemente remito al interesado a un artículo de mi autoría que publicó en la revista El Sendes y que, bueno, dice solo de esta perla, del año 2004 hasta el año 19, 20, el Barrio Adentro le había costado a Venezuela 45.000 millones de dólares y nuestros indicadores en salud no hay ni uno solo del que podamos sentirnos orgullosos. Solo dejo ese dato ahí nada más, grosso modo. Nuestro sistema está, para los venezolanos que se quedaron, no tiene capacidad para entrar a lidiar ni con la enfermedad aguda, ni mucho menos con la crónica. Creo que están en una buena fotografía de ese momento. Ahora bien, ¿cuál es la capacidad que tienen los sistemas sanitarios de los países de acogida para acoger a ese venezolano que va a requerir cuidado médico por el resto de su vida? Esa es una pregunta que está en nuestro interés, porque esos son nuestros hermanos. Pero creo que también debería estar, y seguro está en el interés de los países de acogida, porque el impacto, en el caso de Colombia ya lo sé, el tema de los venezolanos va a ser en términos macroeconómicos, en lo bueno y en lo malo, valga decir, porque el venezolano paga impuestos, trabaja, genera Producto Interno Bruto, pero también demanda servicios y demanda prestaciones para la que los sistemas de los países de acogida no siempre están preparados. De manera que yo creo que es un tema, Juan, más pertinente y nosotros pues ratificamos nuestro interés como grupo académico de ir en pos del venezolano donde esté, tratando de entender en qué situación se encuentra para entonces direccionar o ayudar a dirigir mejor todo lo que tenga que ver con la ayuda que se le prodigue y en los países que generosamente le han recibido. O sea que en esto hay mucho más que un interés puramente académico. Ok, nos quedan 3 minutos para ir cerrando el programa. Quedaron varias propuestas en el aire. En esta semana tendremos la reunión con la OIN. Le agradecemos a Radio Caracas Radio toda la apertura. El tema este es el programa pionero en la relación, en la conexión de los venezolanos en la nueva geografía. La geografía que conocimos ya no es, tenemos ciudadanos transnacionales, relaciones transnacionales, no existe un dentro y un afuera, existe una conexión, gente que envía remesas, gente que hace inversiones, etcétera, etcétera. Entonces nos quedan 3 minutos y nos digan, por favor, lo que tengan a bien decirnos sobre este tema muy brevemente, porque en realidad nos queda muy poco tiempo, es implacable. Gracias por la oportunidad de permitir expresar esta inquietud que tenemos sobre los pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes que de verdad que no se les ha dado la importancia que tienen, pero que el no control de esta enfermedad puede tener consecuencias terribles tanto para el individuo como para la sociedad donde él vive. En el evento nosotros deberíamos invitar no solamente a las organizaciones de venezolanos, sino también
a instituciones y organizaciones de los países de acogida para que vean las dimensiones de esta información, es decir, que nos vamos comprando la idea de lo que nos están proponiendo. Doctora, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que es un reto que vale la pena transitar y llegar a realizarlo porque es sumamente importante para todos los involucrados. Doctor Gustavo, cierre usted el programa brevemente, Gustavo, por favor. Así que mil gracias antes de darle la palabra, mil gracias a ustedes tres por lo que hacen, por lo que son y por el proyecto y por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa. Gustavo. Gracias por invitar. Mil gracias a usted, profesor, al observatorio, a las organizaciones que siguen atentas a esta situación y como bien lo dijo el poeta Cadenas, Venezuela está en todas partes, Venezuela está donde esté un venezolano y nosotros tenemos toda la intención de ir en pos de él para de alguna manera socorrerle desde la perspectiva de lo que podemos hacer. Nosotros no vamos a dejar a nadie en el hombrillo porque es nuestra manera de resistir a esto que otros estudiosos en otros campos han llamado el terrible daño antropológico infligido sobre Venezuela, que ya incluso se expresa hasta en su demografía, también en su epidemiología, y lo vamos a demostrar para poder ser útiles a todo aquel que esté de alguna manera poniendo el hombro para morigerar en lo posible este drama, que repito, es un drama epocal, es un drama de época, no es una coyuntura que se va a resolver en el corto plazo. Muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes. Cerrar el programa con el premio Cervantes no es poca cosa, digamos, da un enorme orgullo con nuestro querido Cadenas, así que a toda nuestra audiencia global nos seguimos viendo como todos los lunes a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, hablando de los temas y conectando a las organizaciones de la diáspora en todo el planeta. Hasta el próximo lunes. Gracias. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.